Samuel en medio de la alabanza, sabemos, parece que estamos ya en los últimos tiempos, ¿no? Somos la generación que, si Dios lo permite, veremos la segunda llegada de nuestro Señor Jesús. Los tiempos van avanzando de una manera impresionante y yo recordaba, preparando esta palabra, hace más de 30 años, un poquito más, cuando tuvimos nuestra primera televisión a color en casa. Y era color porque no tuvimos una televisión en blanco y negro, porque no era posible para la familia todavía ese momento. Somos una familia de 7 hijos. Mis padres, pues el Señor los bendijo de esa manera, con 7 hijos, entonces había mucha responsabilidad. Y por eso tuvimos la primera televisión en casa a color. Y esta televisión no tenía un mando a distancia. Había que levantarse y cambiar de la cadena 1 a la cadena 2, porque solo había 2 cadenas. Y no eran como soy de Ecuador, no eran cadenas de Ecuador, eran de Colombia. Así que teníamos una televisión a color con cadenas de otro país. Y también recuerdo una conversación con mi hermana, una de mis hermanas mayores, y decíamos, wow, algún día es posible que hasta vistamos de metálico. Y casi ha llegado eso. Nosotros no estamos vistiendo de metálico, pero hay esta profesión, ¿no?, de diseñadores que han hecho ropas con metal, con plástico. Bueno, supuestamente han innovado mucho, ¿no? Y va avanzando el mundo, se va perfeccionando, se va desarrollando de una manera impresionante, va cambiando todo, van cambiando las costumbres, pero la palabra del Señor permanece, esa no cambia. La palabra del Señor permanece para siempre. Aleluya. Dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Y también vemos que delante de nuestros ojos están sucediendo muchas de las cosas que están escritas en la palabra. Guerras, rumores de guerras, catástrofes, terremotos, y se avisora un nuevo orden mundial. Hace una semana acaban de firmar un pacto de paz. ¿Recuerdan? La palabra también dice, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Aleluya. Y para el tema que el Señor me dio esta tarde, en mismo Isaías 40, el Señor en Isaías 43, dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y yo la leí en otra versión, y cuando la leí en otra versión, yo sentí como si mi oído se hacía así, como cuando queremos escuchar algo que no escuchamos bien y hacemos un poco de esfuerzo. Pues dice en la Nueva Traducción Viviente, escuchen. Es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan un camino derecho a través de la tierra baldía para nuestro Dios.
Y muchos son los temas y las áreas que necesitamos enderezar en nuestra vida. Y la que el Señor me dio para esta tarde es algo muy precioso. El Señor, a través de su palabra, nos está llamando para que preparemos el camino para Él en nuestras vidas. Incluso en momentos difíciles podemos enderezar esas sendas, porque el Señor sigue siendo el Señor, aún en medio de las aflicciones y de las pruebas. Las grandes transformaciones y restauraciones en nuestra vida son muy necesarias. ¿Para qué? Para preparar el camino al Señor. Porque el Señor no nos dice, prepara mi camino, pero decimos, ¿cómo lo preparamos, Señor? Y nos dicen, tienes que prepararlo en oración, tienes que leer la palabra, tienes que escudriñar la palabra. Pero también hay otras maneras de preparar el camino al Señor. El Señor Jesús vino para reconciliarnos con el Padre, pero también nos ha dado su gracia para reconciliarnos los unos con los otros. Amén. Aleluya. Y el tema de esta tarde, en el que tenemos que enderezar nuestra senda, es la restauración de nuestra familia. Y hay muchos problemas en la familia, ¿verdad? Muchísimos. Y yo quiero leer esta tarde unos pocos ejemplos de problemas familiares que se encuentran en la palabra. Adán y Eva desobedecieron al Señor. Caín mató a Abel. Estoy leyendo ejemplos de problemas familiares. Agar fue expulsada al desierto con su hijo Ismael. Esaú despreció su primogenitura y también le fue robada la bendición como hijo primogénito, se la robó su hermano Jacob. Y Esaú se llenó de odio en su corazón. Y en su corazón solo había anhelo de matar a Jacob, su hermano. José fue despreciado, odiado por sus hermanos. Dice la palabra que no podían hablarle pacíficamente. Wow. Es decir, que lo veían y lo único que tenían en sus labios eran palabras duras para él. Lo despreciaban y lo trataban mal. Y es así que llegaron a venderlo como esclavo, pues su padre Jacob lo amaba más que a todos porque lo había tenido en la vejez. Aarón y Miriam tenían celos de su hermano Moisés, porque Dios hablaba con él. Y también despreciaron a la mujer cusita que él había tomado como mujer. Es decir, que no les gustaba su cuñada. Es un problema que hay, ¿no?, en las familias. Ana recibía menosprecios y burlas de Penina por no poder concebir para ser madre. Nabal, ¿recuerdan a Nabal? Esposo de Abigail. Este hombre era perverso, duro, descortés, insensato y de malas obras. Mas Abigail era una mujer sabia. Absalón se volvió contra su padre David. Se sublevó contra él, ya que tenía odio y sed de venganza en su corazón, porque su hermano Amnón
violó a su hermana Tamar. El hijo pródigo despilfarró la parte que le correspondía de la herencia de su padre. Cuando regresó arrepentido, su padre se alegró, pero su hermano mayor se enojó mucho al enterarse que él había vuelto. Gloria a Dios. Los problemas familiares surgen cuando nos rebelamos contra el diseño de Dios. El matrimonio, la familia, son un diseño de Dios. Y todos los miembros de una familia tienen una responsabilidad. Antes era muy evidente, si leemos en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo Testamento, era muy evidente que el varón era el jefe de la familia. Era el que mayor grado de responsabilidad tenía en la familia, como padre de familia. Y como digo, él era el jefe del hogar. Han cambiado muchas las cosas, ¿verdad? Pero el diseño de Dios no. El diseño de Dios no ha cambiado, porque hemos leído antes que su palabra permanece, que se seca la hierba, que se seca la flor, pero que su palabra permanece. Su diseño no ha cambiado. Han cambiado los corazones. ¿Pero por qué? Porque tenemos un enemigo de nuestras almas que ha venido a robar, matar y destruir, a dañar, a destruir, a deformar el diseño de Dios. Gloria a Dios. Por eso el Señor vino a rescatarnos, para guiarnos mediante su palabra, para que volvamos a su diseño. Amén. Aleluya. No los veo muy animados. ¿Quieren volver al diseño de Dios? Porque seguro habrá algo en nuestras familias que no está glorificando al Señor en su diseño. Lo vamos a ir cada uno, el Espíritu Santo le irá mostrando. Conforme avanzamos en su palabra y el conocimiento de Jesús, podemos entender muchas cosas que han sucedido en nuestra familia. Pero el Señor nos ha dado instrucciones muy claras de cómo debemos tratarnos los miembros de la familia. Vamos a leer juntos, me acompañan a Efesios capítulo 5. Es bueno seguir la lectura de la palabra con la Biblia. Amén. Si lo tienen en su teléfono, pueden encender su teléfono, abrir su Biblia. Efesios capítulo 5, ¿lo tenemos? Amén. A partir del versículo 21. Amén. Dice el título de este pasaje: someteos los unos a los otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
Maridos, no solo hay para nosotras. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aleluya. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Aleluya. Y termina diciendo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta palabra en relación a los esposos. Y ahora el Señor habla a los hijos y a los padres. Efesios 6, al siguiente capítulo. Efesios 6, a partir del versículo 1. Dice el Señor, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Aleluya. ¿Cuántos problemas se evitarían entre padres e hijos si acatáramos las instrucciones del Señor? Y también si lo buscáramos para que sanara nuestro corazón. Tú y yo hemos venido heridos, hemos venido rotos al Señor. Porque el Señor dice que Él ha ido por los enfermos, no por los sanos. Todos hemos sido lastimados, dañados, de niños, de adolescentes, de más jóvenes, incluso desde el vientre. Y esa búsqueda para que el Señor nos sane debería ser intencional. Es decir, que nosotros deberíamos ser los que busquemos al Señor para que nos sane, para que Él nos muestre lo que hay en nuestro corazón, cuáles son las heridas de nuestra alma. Si lo hiciéramos así más veces, yo sé que tal vez esta palabra no es para todos, muchos estarán avanzados en su proceso de sanidad, pero resta mucho todavía, queda mucho todavía por sanar. Cada vez que el Señor nos sana, y lo hace para mejorar nuestras relaciones con nuestra familia. Nuestro Señor Jesús es nuestro modelo. En Él podemos mirarnos.
cómo Él obra, cómo Él actuó. Tenemos que buscarlo a Él porque solo Él sabe lo que necesitamos. Pero hay algo muy importante y es que necesitamos entender que estamos sirviendo al Señor de la manera como nos relacionamos con nuestros familiares. Como tú te llevas con tu esposo, con tu esposa, cómo tratas a tus hijos y los hijos cómo tratan a sus padres. En 1 de Pedro 2:23 dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muchos problemas los evitaríamos si pudiéramos callar como ha callado Él. Cuando se levantan discusiones, cuando hay problemas, cuando no estamos de acuerdo con algunas cosas en casa. Y no se sientan mal porque estamos aquí para que el Señor nos sane, para que el Señor nos restaure, porque estos problemas se dan casi a diario. Pero Dios nos ama y Él quiere cambiarnos, Él quiere restaurarnos, no nos quiere dejar así. Y como dije antes, el Señor quiere que volvamos a su diseño, porque su diseño no ha cambiado. Aleluya. Hemos sido ofendidos, despreciados, maltratados, abandonados, rechazados, golpeados. Hemos sido dañados por nuestros padres muchas veces y muchas veces de niños, de pequeños. Todos aquí somos hijos. Hemos tenido padres, ¿no? Mis padres ya están con el Señor. Pero fui hija, soy hija. Y alguna vez ofendí a mis padres. No sé si tú has ofendido a tus padres. Y también pensaba que no me comprendían. Padre, ¿abrazas a tu hijo? Hijos, ¿abrazan a sus padres? Padre, ¿conoce los problemas de tus hijos? ¿Y los hijos conocen los problemas de sus padres? Uno de los problemas que tenemos en las familias es la falta de comunicación y la falta de sinceridad. Muchos no hemos tenido confianza con nuestros padres y hemos preferido hablar con amigas o con amigos. Otra cosa hubiera sido si hubiéramos podido tener confianza con nuestros padres, porque ellos tuvieron un recorrido. Ellos han sufrido muchas veces en silencio. Yo recuerdo, y hablando con mis hermanas decía, yo no tengo recuerdo de escuchar a mis padres discutiendo. Pero una hermana mía me decía, pues sí, discutían. Pero ellos, sin tener estudios, trataban de que no nos enteremos de sus discusiones.
Es decir, tenían sabiduría. Nuestros padres adquirieron sabiduría. No mucha, tal vez, pero la adquirieron y nos hubieran aconsejado mejor que los amigos y las amigas. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. No puede haber la vida abundante que Cristo nos ofrece en el Espíritu si el pueblo de Dios no pone prioridad en buscarlo, en buscar su presencia, en llenarse de su amor y cuidar la fidelidad familiar, guardando la pureza, la rectitud, el amor filial, la comunicación entre los miembros de un hogar. Y lo más importante, aplicando la palabra de Dios, y esto lo estamos hablando para nosotros que somos el pueblo de Dios. Antes de venir al Señor no conocíamos, ni siquiera tocábamos la Biblia. No sabíamos. Pero teníamos a nuestros padres que algo nos enseñaron. De ellos hemos aprendido cosas buenas, pero cosas malas también. Y no estamos acusándolos, porque igual que nosotros tampoco conocían al Señor. Y ellos también se equivocaron en algunas cosas. Muchos de los padres ahora, yo he escuchado alguna vez, ¿no? Una que otra vez, alguien que sufrió como hijo y tiene ahora una familia y tiene hijos, y dice, yo quiero darle lo mejor a mi hijo. Quiero darle todo lo que yo no tuve. No quiero que mi hijo sufra como yo sufrí. ¿Tú crees que hace bien? Lo que está haciendo es suplir su propia necesidad en su hijo. Porque cada uno tenemos nuestro futuro, nuestra vida. La vida de nuestros padres no se parece a la nuestra. Dios tiene un propósito para cada uno y cada propósito es diferente. Pero hay muchos padres que por esa carencia, por esa herida que se hizo en su alma y que ha sido difícil de superar, ellos quieren ver en sus hijos reflejado lo que ellos no pudieron. Quiero que seas médico. Quiero que seas bombero. Quiero que seas abogado. Y en el caso de un hermano mío, le gustaba la música. Y mi papá se sintió frustrado porque mi hermano amaba la música. Ellos también han sufrido. Y mucho. Una de las cosas que he aprendido en los caminos del Señor es que hemos sido llamados para ser pacificadores. Pero no solo para ser pacificadores aquí en la iglesia o en nuestro trabajo. El mayor campo es nuestra familia. Y ahí se me fue en Génesis 13:8 dice, entonces Abraham, todavía no era Abraham, era Abram. Entonces Abram dijo a Lot, no haya ahora contienda entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Cuando leí este versículo yo escribí al lado, wow, Abraham crucificó su carne. Él cumplió el propósito del Señor que nos ha llamado a ser pacificadores. La falta de sabiduría, como decía antes, de nuestros padres,
Y algo muy importante, el no saber cómo expresar amor a sus hijos. Son las causas de problemas y vacíos a lo largo de nuestras vidas. Hace tiempo el Señor me llevó por un proceso de sanidad, de los muchos, ¿no? Porque desde que venimos al Señor estamos en procesos de sanidad, en procesos de todo proceso. Y el Señor me dijo un día, ¿recuerdas en el colegio aquel padre que recogía a sus hijas y ella se ponía muy contenta al verlo? Y yo de verdad que lo recordé, y te estoy hablando de hace muchísimos años. Y nosotros vivíamos, todavía está la casa de mis padres a 2 calles del colegio, pero mi papá y mi mamá nunca vinieron a recogernos. Pero llegaba este señor, me acuerdo que era un ingeniero agrónomo, y había venido porque lo designaron para trabajar en un ministerio del gobierno ahí en esa zona, y vino con su familia. Y es verdad, cada vez que llegaba en su jeep, se bajaba, y una de ellas era mi compañera, y su hermana, las dos, papá, papá. Y el papá venía y las abrazaba, y ya creo que estábamos en un 3er curso, de unos 17 años, 18. Papá, papá, y se abrazaban y él las besaba. Y no solo lo veía yo, lo veíamos todo el colegio que salíamos a esa hora, y todos nos quedábamos así mirando la escena porque era tan hermosa. Y el Señor me mostró que había decepción en mi corazón porque mi padre nunca me abrazó de niña, ¿no? Y hasta los 16 creo que fue cuando ellas llegaron al colegio. Dije antes que éramos 7 hermanos, es mucha responsabilidad y los tiempos eran muy difíciles. Ahora también se están poniendo muy difíciles. Pero no solo 7, sino también 1 o 2 o 3, los hijos que sean, es una gran responsabilidad, mucha responsabilidad. Y mis padres trabajaban los 2, 7 hijos, había que mantenernos, era difícil. Pero no solo eso, sino que mi padre era muy estricto. Era diferente a ese padre que llegaba a recoger a mis compañeras. Y yo decía, bueno, será esa su manera de expresarnos su amor, ¿no? De cuidarnos con esa rigidez. No lo sé. Y el Señor me dijo, perdona a tu padre por el abrazo que nunca recibiste. Y perdoné a mi padre, lo perdoné. Y eso fue hace mucho tiempo, lo perdoné. Y en el momento en que lo perdoné, el Señor me trajo a la memoria una sola vez que Él jugó con mi hermana y conmigo. Éramos muy pequeñitas. Y jugamos y ese día fue maravilloso. Ese día había una alegría en la casa inmensa. Y veía a mi mami que estaba en el balcón y ella reía de una manera impresionante. Ese día fuimos felices. Gracias a Dios, mi padre fue transformado por el Señor. Él cambió.
El Señor lo cambió. Cuando ya se puso un poco mayor, mi padre se volvió un hombre muy dulce y nos pidió perdón a nosotros por habernos tratado duramente. Y yo le dije al Señor, y se lo he dicho, yo estoy orgullosa de mi papá, porque él cambió. Y mi papi amaba leer la Biblia. Y el Señor obró en él y lo transformó. No hablo mucho de mi mami porque mi mami era muy dulce, pero también tenía sus problemas. Era muy buena en lanzar el zapato. Tenía una puntería impresionante. Cuando se enfadaba, pero era una mujer muy dulce. Cocinaba riquísimo, cosas sencillitas, pero lo hacía con amor. Aleluya. Aún jugar con los hijos es importante. Mira qué felices fuimos nosotros ese día. Pero el abrazo de un padre es muy importante. El abrazo del padre es muy importante. El abrazo del padre para quienes no han tenido padre, es muy importante. Y el abrazo del padre para quienes hemos tenido padre y no hemos sido abrazados, es muy importante. Aleluya. El Señor, Él mismo ama su diseño. Él ama a los esposos. Él ama a la familia. Y por eso el Señor nos da una promesa para todos estos problemas familiares. Malaquías 4, 5, 6 dice: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga con maldición y hiera la tierra con maldición. Nos dice el Señor que Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con los padres. Él restaurará la armonía entre padres e hijos para que vivan en paz. Él restaurará la relación entre padres e hijos para que lleguen a compartir las mismas cosas, las mismas buenas intenciones. Aleluya. A día de hoy, el Señor nos envía el espíritu de Elías para que podamos ver en qué nos hemos equivocado como padres, como esposos y como hijos. Primero para perdonar a nuestros padres y luego para volcarnos en nuestros hijos, los que tienen hijos, para corregir lo que se hizo mal, para corregir lo que se hizo injustamente. Y también el Señor envía este espíritu para que tengamos la humildad de pedir perdón a los hijos y los hijos a los padres. El Señor está apresurando los procesos transformadores
porque estamos en tiempos finales. De la palabra al inicio, voz que clama en el desierto, enderezad vuestras sendas. Si el Señor viniera hoy o mañana, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo está tu relación con tu familia? El Señor nos llama a lavarnos los pies los unos a los otros. Esposos, laven los pies el uno al otro. Y nos dice, sírvanse y trátense con amor. Colosenses 3, 18, 19. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Padres, laven los pies de vuestros hijos, trátenlos con amor, demuéstrenles amor, abracen a sus hijos, anímelos. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Dice el Señor, no sean tan exigentes con sus hijos. No los hagan enojar. No los critiquen. Díganle que son los mejores, que lo que hacen, lo hacen bien. Si no lo hacen, ora al Señor para que lo hagan bien. Hijos, laven los pies de vuestros padres. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová te da, que Jehová tu Dios te da, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y el Señor nos dice a todos, en Colosenses 3:17, esposos, padres, hijos, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nos dice que no hagamos las cosas en nuestras fuerzas, a nuestra manera, sino conforme a su palabra, conforme a lo que el Señor Jesús nos está enseñando día a día. Amén. Y vuelvo a repetir lo que dije hace un ratito. Entendamos que a Él, al Señor, es a quien servimos con la manera con la que nos relacionamos con nuestra familia. Muchas veces somos muy respetuosos, muy buenos con nuestros compañeros de trabajo, con los vecinos, les sonreímos. Aquí en la iglesia también, Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga. Pero el Señor quiere que seamos así también en casa, con nuestros hijos y con nuestros padres. Amén.
Dice en Salmo 127:1, en la primera parte: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Un hogar cultivado con el amor de Dios hará de tu casa un lugar a donde tu familia quiera llegar, donde quiera estar, y también donde otras personas quieran llegar a esa casa. Teníamos aquí una familia muy bendecida por el Señor y a donde daba gusto llegar. La casa de Juan e Ingrid. Esa casa siempre estaba llena de gente. Y había gozo, había alegría, había amor. Era muy bonito llegar a esa casa. Pero también se puede convertir nuestra casa en eso también. Podemos hacer que nuestra casa sea así también. Y hace falta que entreguemos nuestros corazones al servicio de nuestra familia. ¿Sabes por qué no ha cambiado el diseño del Señor? Porque la familia es el lugar más estratégico para el reino. Sé de algunas familias que han sido llamadas como familia, como propósito de Dios, familias completas. Por eso hay tanto ataque, tanta destrucción. ¿Cómo quieren dañar nuestros hogares, nuestras familias? Aleluya. Si nuestros hogares se convierten en eso tan hermoso, es para glorificar a Dios. Porque de tu casa ya no saldrá discusión ni pelea, sino alabanza al Señor. Y seremos pacificadores. Y seremos testimonio para nuestros vecinos. Todos nos miran. A que tú no miras a la casa de tu vecino. Yo a veces miro. Pero ellos también nos están mirando a nosotros. Alguna vez me decía el Señor que de vuestras casas sea más alto el volumen de la alabanza que las discusiones. Amén. Aleluya. Yo voy a rogar que nos pongamos de pie. Se fue Samuel, ¿no? ¿Podemos poner algo? Un instrumental, una alabanza. ¿Podemos poner la bondad de Dios? Aleluya. Si tienes cerca a tu esposo, a tu esposa, abrázala.
Tienes cerca a tu padre, permanezcan abrazados, esposos. ¿Está aquí tal vez tu padre, tu madre? ¿Estás con algún hermano? ¿Cuántos vienen en familia? Están 3 ahí, ¿verdad? Vamos las familias, los que estén, a abrazarse. Permanezcan abrazados. Y los que estamos solitos, puedes acercarte a uno de tus hermanos y abrázalo. Vamos, acérquense, permanezcan abrazados a quien el Señor te muestre. Pero permanezcan abrazados o de la mano. Gloria a Dios. Y nos ponemos de pie, permanezcamos de pie. Abraza a tu hermano, abraza a tu hermana. Muchas veces el Señor nos usa como canales de bendición para dar un abrazo. Y varias veces, después de que te abrazan, dices, wow, no sabía que necesitaba este abrazo. Así que este es el momento de abrazarnos como hermanos, como esposos, como familia. Y puedo decir, recibe el abrazo del Padre.